Buen día, esperamos se encuentren todos bien dentro de sus hogares. En el día de hoy vamos a estar exponiendo sobre el caso del genocidio de Lope 1984-2003. De antemano agradecemos la disposición y oportunidad que nos dan, el apoyo. Frente al genocidio de la Unión Patriótica, nadie sabe realmente qué pasó. Unos porque no lo quieren recordar, a otros porque no les conviene y a millones de personas porque no les tocó. Entre 1984 y 2003, es decir, durante 29 años, los integrantes del primer partido político nacido en un proceso de paz en Colombia, la Unión Patriótica, fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos y obligados al exilio en la campaña de eliminación política más terrorífica, sistemática e ignorada de toda la historia colombiana. El origen de la UP se remonta a 1985, entonces la Unión Patriótica surge tras las negociaciones entre el gobierno conservador de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Esto como parte de un acuerdo para ampliar la participación política de los sectores marginados y también como una transición para pasar de las armas a la política. Esto tuvo un tránsito importante en la vida política nacional y se gestó como una tercera fuerza política, convirtiéndose en una alternativa a los partidos tradicionales, liberal y conservador. Entonces, la Unión Patriótica nace como un mecanismo para ensayar una apertura política en Colombia, pero termina siendo una de las más grandes tragedias de la historia nacional, para no repetir. El contexto en el que nace la UP se remonta desde el gobierno de Julio César Turbay. Este gobierno opta por afrontar las acciones políticas y militares de la guerrilla del M-19 y el malestar social que manifestó el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Esto con un marco jurídico excepcional, el Estatuto de Seguridad Nacional, que recortaba las libertades civiles, limitaba las garantías judiciales, ampliaba los delitos a las libertades de asociación y protesta, y extendía la competencia de los tribunales militares. En este contexto, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el malestar de importantes sectores sociales y políticos en la opinión pública pusieron en la agenda nacional el debate sobre la solución del conflicto armado. Fue así como la campaña presidencial de 1982 puso a la paz en el centro de las propuestas. Belisario Betancur, como candidato conservador, realizó su campaña en nombre del Movimiento Nacional Suprapartidista, afirmando que la paz debía ser un programa nacional. Parte de las palabras del expresidente Belisario Betancur. Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas, tendiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos en el amplio marco de la decisión que tomen las cámaras. Declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna, a esa tarea prioritaria me consagro. Necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional. Una vez posicionado Belisario Betancur, su proyecto se basó en una lectura del conflicto armado que interpretaba la violencia insurgente como producto de condiciones objetivas y subjetivas. Las condiciones objetivas de violencia correspondían a situaciones socioeconómicas de desigualdad y pobreza, así como un régimen político que no permitía a sectores no bipartidistas tramitar sus necesidades y demandas a través de mecanismos institucionales. El gobierno reconoció también que las causas de la violencia no estaban en la confrontación de ideologías externas o eran responsabilidad de potencias extranjeras, sino que surgían de contextos propios. Para superar las desigualdades sociales y económicas, así como la estrechez del régimen político, era necesario realizar diversas reformas. Diversos actores reconocieron que se debía buscar una solución política al enfrentamiento armado, y en el proceso se intentó involucrarlos
Así fue como se convocó a los partidos políticos tradicionales, gremios económicos, fuerzas armadas y, por supuesto, a los grupos insurgentes. Por su parte, las fuerzas armadas, que fueron convocadas solo en una segunda instancia, rechazaron el llamado a participar. Esto porque consideraban la situación una derrota político-militar del Estado. Esto fue apoyado por algunos sectores políticos y sociales. Y a esto se le suma el fervor por el triunfo de la revolución en Nicaragua por parte de los sandinistas, lo cual llevó a un cambio de estrategias por los grupos armados. Por otra parte, los grupos insurgentes estaban avanzando en un plan para la ofensiva, como lo es el caso del M-19, el cual dio un golpe de autoridad con la toma del Palacio de Justicia. Las FARC se replegaban y desdoblaban a sus tropas para copar mayor parte del territorio colombiano. Estos se plantearon como objetivo tomar el poder en 8 años. Tenían planeado, a partir de la sexta conferencia en 1978, una nueva estrategia nacional que tenía como objetivo esto. Por otra parte, el ELN estaba recuperando de su casi desaparición, al igual que el EPL. Luego de la ofensiva militar entre 1973 y 1974. Y bueno, ante el llamado al diálogo por parte del gobierno, respondieron las FARC, el EPL, las ADO y el M-19. El ELN no participó. Entre finales de 1982 y principios de 1983 se dio inicio a las negociaciones con los grupos alzados en armas y se designaron comisionados y consejeros de paz. Los acuerdos de las negociaciones no duraron mucho. El EPL le mataron a su vocero y en cuanto al M-19, luego de que se le incumplieron algunos acuerdos, abordaron esto para llevar a cabo la toma del Palacio de Justicia. Este hecho fue muy criticado hasta por la misma insurgencia. Los diálogos con las FARC y la ADO, Autodefensa Obrera, duraron un poco más. La ADO se desmovilizó e incorporó a la Unión Patriótica. Bueno, los acuerdos de paz se dieron entre julio de 1983 y el 28 de marzo de 1984 en la Uribe Meta. La propuesta política del gobierno y las FARC recibieron una respuesta positiva de distintos sectores sociales. Muchas personas vieron en este proceso una oportunidad de apertura democrática para expresarse políticamente a través de nuevas corrientes alternativas y consideraron importante aprovechar el ofrecimiento reformista pactado en los acuerdos. De las negociaciones con el M-19 y las FARC resultaron acuerdos que pretendieron generar espacios de apertura del régimen político. Como principal logro de los acuerdos con el M-19 está el diálogo nacional. Este tenía por objetivo generar un espacio oficial de deliberación en el cual se pudieran discutir los problemas del país y acordar las reformas necesarias para afrontar y superarlos. Al diálogo nacional estaban convocados distintos sectores sociales, diferentes a los políticos profesionales y a los funcionarios. Al mismo tiempo, las FARC promocionaron la conformación de un partido como mecanismo de participación de carácter representativo para el diálogo político, que requerían las reformas sociales. Esta propuesta concretaba el punto sexto de los acuerdos de la Uribe. Desde el principio esta propuesta tuvo un doble propósito: conformar un instrumento de participación para lograr cargos de representación y que esto llegase a ser el mecanismo de transición de las FARC, de las armas a las FARC de la política civil. Así lo señalaba el comisionado de paz Alberto Rojas Puyo con motivo del lanzamiento de la OP. Algunos organismos aseguraban algunas contradicciones de las FARC, ya que en el periodo de la tregua, que este se inició el 1 de diciembre de 1984, y su plazo se pactó el 1 de diciembre de 1985, seguían reforzando su milicia, según algunos medios,
y se hicieron progresivas las violaciones del cese al fuego. Esto daba cuentas de que eran un proceso indeleble y hacían más fuerte la hipótesis de que lo que vieron con el proceso de paz fueron créditos para tener una condición favorable y tomarse el poder. A pesar de todos, fue en este contexto un tanto violento que la UP se comenzó a gestar. Los inicios de la UP fue un proceso de organización a nivel nacional que duró un año. Desde marzo de 1985, cuando se lanzó de manera oficial la campaña organizativa, hasta marzo de 1986, cuando la UP participó de las primeras elecciones nacionales para corporaciones públicas. El lanzamiento nacional de la UP se hizo en Bogotá el 28 de mayo de 1985 con la celebración del primer aniversario de los acuerdos de paz. Como hecho simbólico de la apertura del régimen y del sistema de partidos, el acto se realizó con la presencia de las direcciones de sectores liberales y conservadores. Entre abril y mayo de 1985, numerosas actividades del lanzamiento de la UP se llevaron a cabo en Bogotá y en diversas regiones del país. Desde febrero de ese año, varios actores se preparaban para su participación en el nuevo movimiento. Las FARC, sectores independientes como el movimiento Causa Común en el Cesar, organizaciones y líderes locales con distintas procedencias políticas, tanto de los partidos tradicionales como de los sectores de izquierda, y la organización comunal, entre otros. Además de esto, las FARC en un primer momento fue uno de los principales actores que estructuró el nuevo partido, pues tenía la experiencia organizacional a nivel nacional y local y contaba con una historia reciente como articulador de convergencias de fuerzas de izquierda como la UNO, Unión Nacional de Oposición, y el Frente Democrático. Fue de vital importancia para desarrollar el carácter nacional de la UP, y más en las zonas en donde ya tenía incidencia histórica, como en Cundinamarca, Tolima, Meta y en el nordeste de Antioquia. Lo que ocurrió en Antioquia y lo recuerdan de la siguiente manera. Cuando nació la Unión Patriótica, nosotros ya teníamos un trabajo muy adelantado, pues no es secreto para nadie de que existía el Partido Comunista. Ya nosotros teníamos un trabajo de organización, teníamos proyectos de asociaciones campesinas, de mineros, juntas de acción comunal. Todo este conjunto de personas de distintas organizaciones dio pie para que hubiera más unión. Porque los dirigentes que manejábamos estas organizaciones ya veníamos con una visión y le habíamos inculcado a la gente de mucho tiempo atrás lo que se buscaba. Corporación Reiniciar. Taller de Sobrevivientes. 2010A. Medellín. Por su lado, las FARC, que habían realizado una intensa labor de promoción de la UP, en las mesas del diálogo nacional, destinaron un conjunto de sus miembros desmovilizados, amnistiados para realizar el trabajo organizativo, tanto a nivel central como en las regiones. En el suroriente del país, en el caso del Caquetá, los frentes 14 y 15 comunicaron: ha despegado en serio el trabajo de la Unión Patriótica en medio del entusiasmo y el respaldo de la población. En el Caguán ya fueron creados los primeros comandos de la UP. En su primer año la UP se organizó de manera considerable y para el primer congreso, que se realizó el 16 de noviembre de 1985 en Bogotá, su balance señalaba presencia en la mayor parte de los departamentos del país y en los entonces territorios nacionales. Según cifras establecidas por la propia UP, se realizaron 572 actos en todo el país para su lanzamiento y organización. Se constituyeron 2.229 juntas patrióticas, bases del partido, en 209 municipios y 13 corregimientos intendenciales, y se movilizaron alrededor de 500.000 personas. Diversos sectores sociales y actores políticos entraron en la UP en las diferentes escalas, nacional, regional y local.
Por un lado, para ser parte activa de procesos de transformación política y socioeconómica, lo cual era un incentivo importante escrito en los acuerdos de paz, y por otro, y sobre todo, existía la posibilidad de sacar de la marginalidad a la izquierda y superar el conflicto armado, lo que permitía el entendimiento entre los movimientos sociales y políticos de carácter local o regional. Con la propuesta de la UP eran sus propuestas de reformismo democrático. En estos objetivos, la propuesta de la UP se juntó y entendió con planteamientos políticos de origen y expresión regional que desde comienzos de los años 80 venían surgiendo en el país, los cuales apostaban la búsqueda de un movimiento popular amplio y democrático que produjese la ruptura de las únicas opciones liberal o conservador, o sea, el bipartidismo. Palabras de un militante. Cuando se hacen los acuerdos de paz y se permite la creación de la UP que dio surgimiento a la creación de un nuevo partido en el cual nos arropamos todas las personas que buscábamos una posibilidad distinta de no ser ni liberal, ni conservador. Corporación Reiniciar, entrevista L. Acosta. 2014. Más tarde llega el deslinde de las FARC. Entonces, durante el año 1987, la UP tuvo varios cambios en su composición. Esto como consecuencia del desarrollo del conflicto armado, de las negociaciones de paz y de la violencia política en su contra. El primero fue el retiro público de las FARC de la UP. Las FARC aprovecharon el quinto pleno de la Junta Nacional de la UP, realizado entre el 20 y 22 de febrero de 1987, para oficializar su retiro y llamar a sus miembros a reincorporarse a los frentes militares. Su retiro se da ante el reclamo de los guerrilleros amnistiados, designados para el trabajo político, y porque el acuerdo de paz con Belisario Betancur empezó a fallecer o languidecer con el presidente liberal Virgilio Barco. El nuevo gobierno llegó con una concepción más tecnocrática de una paz institucionalizada que separó la implementación de las reformas sociales y políticas de los diálogos con las guerrillas, lo que llevó a una crisis en el proceso y la posterior ruptura de la tregua en junio de 1987. Desde ese momento, la UP dejó de ser el mecanismo para la transición a la política civil de las FARC, y con un deslinde definitivo, las FARC retomaron su proyecto de lucha armada y la UP profundizó en el desarrollo de su propuesta política por un camino civilista. Así lo señalará Bernardo Jaramillo en su momento. Una vez rota la tregua y formalizado el fin del proceso de paz con las FARC, el gobierno nacional no derogó los acuerdos de paz en lo que se refiere a la UP. Además, autorizó la conformación de nuevos movimientos políticos como el Frente Popular en 1987. Es necesario tener en cuenta este precedente y señalar que el gobierno de Virgilio Barco no cedió ante las presiones de sectores de las Fuerzas Armadas, que reclamaban en público a través de los medios de comunicación que declararan a la UP como ilegal. Y así es como se da la separación entre la UP y las FARC. Organización interna de la UP. Durante la etapa previa a la celebración de su primer congreso, el cual fue el 16 de noviembre de 1985, la nueva organización política se dotó de una coordinadora provisional que fue la encargada de organizar el trabajo hasta noviembre de 1985. La UP fue en primer lugar una organización nacional. El primer congreso dotó a la organización de una estructura de dirección. Se creó un organismo nacional llamado Junta Nacional Patriótica con representación de las diversas fuerzas políticas presentes, con participación de entidades gremiales y de personalidades con representación de diversas regiones. De este organismo hicieron parte los senadores, representantes, diputados y concejales de ciudades capitales, así como los respectivos coordinadores departamentales y los dirigentes que las FARC designaron para trabajar a nivel departamental o nacional.
En un principio, la organización del proyecto político se realizó a través de estructuras de base llamadas Juntas de Unión Patriótica. Estas conocidas después como Juntas Patrióticas, las cuales en el primer congreso se ratificaron como los organismos de base y dirección del movimiento. Las juntas patrióticas fueron definidas como organismos amplios en conformación y debían seguir un criterio pluralista y pluripartidista, dando participación a todas las fuerzas. Su función era de recoger las necesidades de la población y sus reivindicaciones a nivel local, regional y nacional. Debían promover espacios de participación, cabildos o eventos populares para discutir y conformar plataformas que pusieran en diálogo las reivindicaciones locales. Estas ligadas a las banderas de carácter más general se convirtieran en objetivos de lucha de las juntas en su respectiva región. Para ello, el primer congreso dejó guías de trabajo para la conformación de juntas de base municipales y departamentales, y también llevar a cabo la dirección de las mismas. En la práctica, las juntas funcionaron como espacios en los que, además de reconocerse las necesidades y reivindicaciones, se promovía la organización social y la gestión de lo público desde el ámbito ciudadano. Entre el 9 y 11 de septiembre de 1989 se realizó el segundo Congreso Nacional de la Unión Patriótica en Bogotá. En esta participaron 1.192 delegados, de los cuales 36 eran internacionales bajo el lema País de Todos, Gobierno de Todos. En este evento se eligió a Bernardo Jaramillo Ossa como candidato presidencial y a Diego Montaña Cuéllar como presidente del partido. Luego hubo unos ligeros cambios. La dirección nacional amplió la participación en los diversos campos. Entonces se agregó una presidenta rotativa y a diferencia de la presidencia unipersonal previa. Esta nueva presidencia quedó encabezada por Diego Montaña, Bernardo Jaramillo, Luis Emiro Valencia, Carlos Romero y Angelino Garzón. La nueva dirección de la Junta Nacional quedó conformada por Diego Montaña, Bernardo Jaramillo, Luis Emiro Valencia, Carlos Romero, Angelino Garzón, Oscar Dueñas, Alberto Rojas Puyo, Guillermo Vanguero y Julio Santana. Asimismo, se decidió cambiar la forma de relación con las comunidades y demás sectores sociales y políticos. En adelante, las juntas patrióticas no fueron la única forma organizativa de la UP. La nueva propuesta sobre las organizaciones de base de la UP fue: estas tendrán un carácter democrático, amplio, flexible, pluralista, popular, progresista, dentro de un contexto pragmático y estatutario de la UP. La organización de base estará adecuada a las condiciones y características locales y regionales. Y podrán constituirse como juntas patrióticas, comités cívicos, comisiones, centros, círculos, núcleos, clubes, etc. Y ampliarse al nivel de grupos de apoyo, simpatizantes, etc. Esta propuesta de transformación organizativa y su potencial político democratizador nunca llegó a concretarse, como consecuencia de la escalada de violencia en contra del movimiento político, crítica en 1988, así como por tensiones internas que la violencia política exacerbó y que hicieron crisis en 1990. Esta propuesta de transformación organizativa y su potencial político democratizador nunca llegó a concretarse, como consecuencia de la escalada de violencia en contra del movimiento político, así como por tensiones internas que la violencia política exacerbó y que hicieron crisis en 1990. Luego se convocó al Tercer Congreso Nacional, el 14 y 15 de diciembre de 1991, transcurridos apenas 50 días de las elecciones legislativas, con una participación de 300 delegados de todo el país. Se señaló la necesidad de fortalecer las juntas patrióticas a nivel nacional, volviendo a las primeras formas de organización,
más parecidas a las del PCC. La Junta Nacional de la UP se redujo y quedó integrada por 50 miembros, más los parlamentarios y los concejales de la capital. Se definió la elección de un presidente y 2 vicepresidentes. Otra reducción respecto al segundo Congreso, con presidencia rotativa y colegiada, alternada cada 6 meses. Decisiones que no se pudieron implementar por el contexto político y la violencia contra el movimiento. Los plenos nacionales, que se realizaron 2 veces al año, o antes si las condiciones lo ameritaban, quedaron facultadas para cambiar los integrantes de la Dirección Nacional y la Junta Nacional. Con ello, la Unión Patriótica renovó los integrantes de su dirección. Por otra parte, dentro de lo que se puede hablar de los procesos de violencia contra los partidos de izquierda, la violencia contra la UP no tiene punto de comparación con ningún otro movimiento en la escala de victimización. De esta forma, una parte de la violencia contra los otros partidos o movimientos políticos fue extensión de la violencia contra la UP. Otra derivó de condiciones políticas contra la UP y otras responden a lógicas diferentes. La violencia contra los otros partidos políticos se caracteriza por tener grandes diferencias con la violencia desarrollada contra la UP. Esta demarca en la forma como podemos caracterizar a la victimización contra el partido. Dentro de esas diferencias, resulta particular que la violencia contra la UP fue desarrollada con asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y masacres, mientras que la violencia contra los otros grupos se llevó a cabo tan solo con algunas o 2 o 3 formas de represión, realzando que la violencia perpetrada contra la UP buscó el exterminio, mientras que la registrada contra los otros partidos y movimientos independientes fue más hostigamiento y miedo. En este caso, los paramilitares y los agentes del Estado fueron los perpetradores de la violencia contra la UP, mientras que con los otros partidos, las guerrillas y los paramilitares fueron los hacedores. Como lo iba diciendo, es claro que esta violencia no fue para hostigar, sino fue una violencia para exterminar. El asesinato y la desaparición prevalecían sobre la violencia no letal. En este caso, y en el del OP, los factores que conjugan las escalas regionales y nacionales, y también las locales, son importantes, pues estos cambiaron con el tiempo y también nos darán características de la violencia contra el partido. La violencia contra la OP fue posible en el marco de una serie de procesos de carácter nacional, negociaciones de paz, transformaciones político-administrativas del Estado y del régimen político, cambios económicos, surgimiento de nuevos sectores sociales y el desarrollo de una política de seguridad nacional particular basada en la DNC, Doctrina de Seguridad Nacional. En definitiva, esos procesos de cambio generan tensiones sociales y políticas como la polarización alrededor de la negación con la insurgencia y la confirmación de un partido de izquierda legal asociado. Dentro de lo que se puede hablar y todos los términos y características y también estrategias por parte del Estado para la desaparición y desaprobación de la UP como fórmula contraria a los partidos tradicionales, se reorganiza una polarización y la UP queda inmersa en un conflicto y también como un nuevo competidor representante de los sectores sociales que habían sido marginados. Conflictos que resolvieron en muchos casos a través de la violencia. En este caso particular de la política de seguridad, la asimilación de la UP como enemigo interno y el desarrollo de una estrategia contrainsurgente que no diferenció combatientes de civiles e involucró a sectores de la sociedad en el esfuerzo de la guerra, entre ellos el narcotráfico, con sus recursos económicos, fueron elementos que se entrelazaron y significaron una vulnerabilidad generalizada a nivel nacional para los miembros del partido. En medio de todo, y como parte inicial para empezar a entrar a ver la carne de ese conflicto y de cómo todo pasó delante de nosotros, es importante resaltar que en todos los casos de conflictos militares en Latinoamérica hubo violaciones masivas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como lo planteaba ya anteriormente mi compañera, el contexto en el que se funda la Unión Patriótica es importante observarlo, pues, en definitiva, surge como la oposición a los partidos tradicionales del país, pero también surge como una construcción de representaciones en las cuales tanto la izquierda
como la derecha, era cada una y un solo bloque, lo cual conllevó a que tanto la UP como un movimiento político como las organizaciones populares se desarrollaran en el objetivo de la victimización en búsqueda de neutralizar la insurgencia armada y de cortar el posible avance de reformas socioeconómicas redistribuidas. Como lo recalcaba anteriormente mi compañera, también es importante demostrar que las Fuerzas Armadas exigían la entrega de armas por parte de las FARC como condición para no oponerse a la Unión Patriótica, mientras que la victimización de la UP era uno de los elementos que llevan a las FARC para no desarmarse. Por otra parte, el senador Hernán Mota Mota denunció una operación Baile Rojo en septiembre de 1986, señalando que se trataba de un plan criminal que va dirigido no solo contra la Unión Patriótica, sino contra el proceso de paz y contra el propio gobierno y su política de cambio. Pero también, como ente característico de esta violencia, se demuestra que en el periodo más álgido, de 1985 a 1997, las FARC crecieron, lo que demuestra cómo los ataques a la UP nunca lesionaron la capacidad de los aparatos armados de las insurgencias. En medio de este contexto de confrontación, en el cual no se frena la violencia contra la UP, en noviembre de 1988 a marzo de 1990, Bernardo Jaramillo reafirmó la necesidad de fortalecer una posición autónoma de la UP frente al conflicto armado. De esta manera lo expresó en el Encuentro por la Paz en Ibagué el 17 de febrero de 1989. Siempre que se hacen estos análisis de qué va a ocurrir con la paz, desde la izquierda hemos hecho con mucha vehemencia, como yo lo acabo de hacer, el señalamiento de muchos de los vacíos que tiene la iniciativa de paz del gobierno y, en muchos casos, la falta de voluntad de ese gobierno para avanzar por los caminos de la reconciliación. 192. Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984 a 2002. Pero hoy en Ibagué, también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica, de que, en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente debe dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Nosotros estamos convencidos de que la continuación de atentados terroristas a los oleoductos, a las torres de energía y a los diversos centros de producción en el país, no contribuye para nada al anhelo de paz de los colombianos. Estamos convencidos también que el secuestro y la extorsión no son un mecanismo de lucha política ni aquí ni en ninguno de los países de América Latina donde se esté librando un conflicto armado. Y estamos también convencidos de que, tanto el movimiento guerrillero en su conjunto, que hoy incluso reclama la humanización de la guerra, que quiere librar hasta el último muerto, así como las fuerzas oficiales, tienen que cesar su acción contra la población civil a lo largo y ancho del país, para que se les pueda creer que quieren la paz, citado en Beingas, 1991, páginas 205 a 210. En medio de todo esto, las FARC privilegiaron la comunicación particular con el PCC sobre la UP, 14 de agosto de 1991, lo que profundizó la pérdida de protagonismo como tercera política y de la posición de intermediación en las relaciones entre la UP, Estado y FARC en la esfera pública. En fin, de explicar esto, desde 1990 las FARC se habían distanciado de la UP, sobre todo a nivel nacional. Esto debido a la ruptura política de la vía armada que sectores del movimiento habían expresado. Este proceso fue muy variado en lo local, pero con el reducimiento de las confrontaciones armadas y expansión de las FARC, el interés de la política electoral disminuyó. La máxima expresión de esta decisión tuvo lugar en 1997 con el sabotaje a las elecciones locales, sin que a las FARC les importara la participación de la UP en las elecciones.
Las FARC decidieron pasar de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, privilegiando las armas a la política civil. Además, esta guerrilla no quería intermediación política alguna, pues había impulsado la creación de un nuevo aparato propio, el Partido Comunista de Colombia Clandestino. Es en este punto donde la política de seguridad, anticomunismo y estrategia de contrainsurgente entra a jugar un papel importante. La política de seguridad colombiana fue un componente clave para la acción y alrededor del proceso por el cual se desarrolló la violencia contra UP, pues le entregó a los victimarios fuentes de legitimación y formas de accionar. En este proceso, la institución reconfiguró su identidad y enmarcó una acción en 3 elementos entrelazados. 1. La elaboración de planteamientos anticomunistas. 2. La adoptación de una concepción político-militar alineada con la política militar norteamericana. Y número 3. La reapropiación de las doctrinas de seguridad nacional sudamericana. Dentro de la configuración dada por el Servicio Nacional y por el gobierno mismo, la UP desde su nacimiento fue identificada por una parte del estamento como el enemigo. Por esta misma razón, para la corriente militar, la UP encarnaba un peligro interno. Por eso mismo, la identidad institucional alrededor de una ideología anticomunista y una acción contrainsurgente nace desde la década de 1960. De esta misma forma, y viéndolo desde un ámbito mundial, para las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, la avanzada del comunismo internacional y de las guerras revolucionarias era producto de la actividad del Partido Comunista Colombiano y de las FARC. Dentro de esta lógica, se identificó a la naciente Unión Patriótica en el 84 como la síntesis política del enemigo de la nación, el enemigo de la nación, su antagonista directo. Y es que esto precisamente se refiere a cómo la producción y el proceso antológico de las Fuerzas Armadas constituyeron una desproporcional fuerza sobre el partido y sobre esta fuerza alternativa. Entonces, en definitiva, la victimización contra el partido se enmarcó en una estrategia contrainsurgente, llevada a cabo por un lado por las fuerzas públicas y por el otro por grupos paramilitares y sectores civiles que ayudaron al exterminio y a la persecución de esta alianza partidista. Esto llevándolo a un punto de llegar a una guerra psicológica y violenta, además de la física, contra la acción y cada uno de los militantes o personas cercanas al partido. Acciones de tipo político, sociológico, social, militar y paramilitar contra los procesos que se llevaban dentro del partido. Por esto mismo, es necesario y fundamental mostrar los aportes que nos pueden dar los testimonios de testigos propios del exterminio y de los procesos internos del partido. Yo soy María Cardona Mejía, madre soltera. Desde que tengo 22 años soy militante del Partido Comunista Colombiano y siempre me he comprometido y en ese compromiso trato de actuar lo más consecuente posible con la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana y con lo que hace algunos años las mujeres que creamos la Unión de Mujeres Demócratas llamábamos la unidad en la diversidad y ahora se llama equidad de género. Entonces mi vida política y mi vida militante empezó en Santander. Regresé a Caldas en el 2010 porque había que salvar la vida, porque mi situación de riesgo estaba muy difícil en Santander. Creo que fue la primera vez que sentimos que la presencia de un partido de oposición, de real oposición democrática en el país, hacía temblar las calles bogotanas. En ese congreso se lanzó la candidatura de Jaime Pardo Leal, magistrado, presidente de Azonal Judicial.
Y ese primer congreso estuvo precedido de organizaciones, de asambleas preparatorias en los municipios, en las regiones, mucha población campesina, muchos campesinos cansados de la guerra y de toda el despojo de tierras que siempre se ha dado en el país, llegaron. Estaba también el movimiento estudiantil en su auge. Y bueno, llegamos miles y miles y miles de hombres y mujeres a Bogotá. Estuvimos sesionando 3 días y se lanzó la plataforma política de la Unión Patriótica, que la podemos resumir en 2, 3 frases: paz con democracia participativa, por todas las libertades y toda la democracia, y por un gobierno obrero, campesino y popular. Y empezó el trabajo político de la Unión Patriótica. Tuvimos una campaña electoral, una primera campaña electoral que nos permitió tener muchos concejales, muchos alcaldes, muchos senadores. Esa campaña presidencial tuvo alrededor de 350.000 votos, y en esa época eso eran muchos votos. Y pues eso asustó a la derecha y al gobierno. El primer asesinato que se dio fue de un compañero campesino en Zapatoca, pero ese asesinato pasó así como muy desapercibido. Luego se dio el 30 de agosto del 87, se da el asesinato de Leonardo Posada, que había sido elegido representante a la Cámara por Santander, y es asesinado antes de posesionarse como representante a la Cámara. Al otro día, cuando salía para el sepelio a Bogotá de Leonardo, fue asesinado Pedronelo Ospina, otro representante a la Cámara elegido por el Meta, y empezó el genocidio. Nosotros empezamos a sentir miedo, pero no a perder la esperanza. Teníamos claro que la Unión Patriótica era una real y verdadera opción de poder popular. Habíamos acuñado la consigna de: yo te daré patria hermosa, te daré una rosa. Esa rosa se llama UP. Fue una etapa muy dura de miedo, pero también de mucho valor. Llegó un momento en el que estábamos en el cementerio despidiendo a un compañero y nos daban la noticia de otro asesinato en otra parte del país. La Unión Patriótica perdió más de 5.000 militantes. El genocidio empezó asesinando los cuadros más representativos y terminó con la base, con los dirigentes de barrio, de comunas, de veredas. Nosotros veíamos esa ola de violencias ya les digo, con mucho miedo, pero con mucha esperanza, y seguíamos como muy aferrados al proceso. Fue asesinado Jaime Pardo Leal. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros
de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban respaldar, los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz. Tuvimos una segunda campaña presidencial con Bernardo Jaramillo. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Que fue asesinado en marzo del 90. La consigna de Bernardo Jaramillo era venga esa mano país. Nosotros sentimos que el país no le dio la mano. En la época del genocidio empezaron a asesinar los representativos, los candidatos presidenciales, los candidatos a senadores, los senadores. El último senador de la Unión Patriótica asesinado fue el compañero Manuel Cepeda, y el último senador que tuvo la Unión Patriótica fue el compañero Manuel Mota, que tuvo que salir al exilio. Y ahora empezaron al revés. Ahora están asesinando los dirigentes barriales, los dirigentes estudiantiles de los pueblos, de los campos, los defensores de derechos humanos que están en las comunidades. O sea, ahora empezaron con la base. En esa época empezaron con los cuadros para terminar con la base. Aquí empezaron al revés. Pero el genocidio contra la oposición política y contra todo lo que represente un cambio del sistema, un cambio de estructura no ha pasado. Yo vengo de una familia antioqueña conservadora, goda, pero algunos de los miembros de nuestra familia teníamos un pensamiento crítico, rebelde. Yo entro al partido de la mano de mi hermano, de Luis Alberto. Luis Alberto, al igual que yo, se enfiló mucho por la defensa de los derechos humanos y ayudó a crear aquí en Caldas el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Fue su primer presidente. Él fue concejal de Chinchiná por la Unión Patriótica, fue candidato a la Cámara también por la Unión Patriótica, fue absolutamente amenazado, perseguido, hasta que fue asesinado el 4 de abril del 89. Ese golpe para mí fue muy duro porque justo 6 meses antes había sido asesinado un obrero que fue muy muy importante en mi vida personal, en mi vida afectiva, pero también en mi vida política, que eran muy amigos. Alirio Saraza, fue asesinado el 30 de junio del 88 en Bucaramanga. Pero veníamos pues de unos dolores muy grandes, de ver morir amigos, tú a las 10 de la mañana te tomaste un café con Enrique Mesa, lo despediste, nos dijimos cuídate, nos dimos un abrazo, jodimos la vida, mamamos gallo y a las 3 de la tarde estaban recibiendo el cadáver de Enrique Mesa. Igual pasó con Elías Blanco. Entonces cuando yo venía de todo eso me avisan la muerte de mi hermano, pues fue absolutamente un momento muy duro porque venía de ese dolor, de la dureza de despedir camarada, pero aquí estaba despidiendo a camarada y alemán. Fue muy, muy duro. Cuando yo llegué a Pereira, vuelo de Bucaramanga a Pereira, venía con la hija mía que era adolescente, tomé un taxi desde allí que me trajera hasta Chinchiná
Y nunca olvido que el taxista me dijo, uy, pero usted va a ver Chinchiná, eso está caliente porque me van a demandar a un perro de la Unión Patriótica. A un perro de la Unión Patriótica. Y yo solo cogí la mano de mi hija y le dije, si me va a llevar, les ruego por favor que lo haga rápido y en silencio. Y le llama a Chinchiná al consejo. Mi hermano estaba en el consejo. Y viene también otra progenitura que traduce mi padre. Hay un godo casi un sudor. De pronto plantea, aquí se está invirtiendo la lógica, porque yo no tengo por qué estar enterrando a mi hijo. Era él quien tendría que enterrarme, como así que ahora obligan a los padres a enterrar a los hijos. Y esa reflexión todavía no. Vilma Penagos es una mujer que desde muy temprana edad adquirió un compromiso con la lucha social y la construcción de un país con equidad y justicia social. Siempre quise como entender qué era lo que pasaba en el mundo, en la sociedad, porque habían pobres, porque habían injusticias, porque habían odios. Y tratando de encontrar esas respuestas encontré el pensamiento socialista. Estas razones la llevaron a involucrarse con distintas organizaciones, donde se convirtió en una activista y defensora de derechos humanos. Posteriormente, en el año 1977, decidió viajar a Francia para ampliar sus conocimientos políticos y académicos. Como una necesidad de abrirme horizontes, ¿no? De ver el mundo desde otro lado. Aunque Vilma no tenía planeado volver al país, en el año 1984, a raíz del acuerdo de paz logrado en la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, regresó con la esperanza de participar en la construcción de un nuevo país. Regresé y bueno, el regreso fue durísimo. Y vincularme a una organización de izquierda no fue fácil. Frente a todo lo que pasó, el genocidio, la matanza de tantas personas cercanas y la posibilidad de hacer un trabajo político directo con una organización como la Unión Patriótica o el Partido Comunista se desdibujó en mi vida. A pesar del dolor que generó el genocidio de la UP, la esperanza se conservó y decenas de sobrevivientes, en su mayoría mujeres, decidieron continuar luchando por conseguir un país distinto. Yo creo que yo me empecé a reunir con esas mujeres, algunas viudas, hacia el año 90. Y siempre soñamos y siempre deseamos poder contar nuestra historia. Años después, y con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, este sueño por contar su historia se materializó en este libro que narra la historia de 9 mujeres que, como Vilma, sobrevivieron a la persecución y el odio de un Estado hacia quienes luchan día a día por alcanzar una Colombia en paz. Si bien la Unión Patriótica ha tenido muchas víctimas, también tuvo sobrevivientes. Y la prueba más clara de que hay sobrevivientes de la Unión Patriótica fue que al Congreso del 2013 llegaron más de 1.300 militantes. La mayoría de esos militantes eran mujeres. El lanzamiento de Mujeres en Resistencia en Cali será el próximo 24 de agosto en la Universidad del Valle, donde todas las personas podrán obtenerlo gratuitamente y contará con la presencia de algunas de las protagonistas de esta historia que llenó de dolor al país, pero también de esperanza ante el renacimiento de un partido político que sobrevivió al exterminio y hoy sigue vigente en su búsqueda de paz, perdón y reconciliación. Por otra parte, conoceremos el déficit de la justicia colombiana frente a los hechos de violencia contra la Unión Patriótica. Uno de los primeros conflictos fue el de la tipificación a genocidio político y no como crimen colectivo, puesto que si se reconocía como genocidio político, se darían otras instancias legales mucho más sólidas. Para esto, en el año 2000, se crea la Ley 599, donde se reconoce el genocidio como un delito dentro del
Código Penal colombiano. Las familias y los sobrevivientes reclamaban un genocidio puesto a la cifra, pues en el año de 1986 y el 2002, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, hubieron 4.153 víctimas. Muchas de estas víctimas quedadas en el olvido, en la impunidad. Este genocidio político se dio en un marco de exterminio, en un plan de exterminio, donde se vieron vinculados agentes del Estado, fuerzas militares y paramilitares. Este plan de exterminio atacó principalmente a los cuadros más importantes del partido político y atacó en las regiones donde más había aceptación por parte de la población, como lo fue en el Urabá, en el Magdalena Medio y en el Tolima. Pues en el año 1986, cuando participó por primera vez en las elecciones, tuvo una gran aceptación y se convierte así en el tercer partido político más importante, junto a los partidos tradicionales que siempre se han mantenido en el poder. Uno de los casos donde se ve involucrado un congresista de los partidos tradicionales fue en el caso de la masacre de Segovia de 1988, donde dejó un total de 46 víctimas mortales y 46 heridos. Pues el congresista César Pérez García, junto con el jefe paramilitar Fidel Castaño, planearon y ejecutaron esta masacre, dirigida a los simpatizantes y militantes del partido Unión Patriótica. La violencia contra este partido no tuvo límites. Fue así que asesinaron a 2 candidatos a la presidencia de Colombia, a concejales, a senadores, incluso a cualquiera que fuera simpatizante con este partido. Era blanco de este crimen, de esta masacre, de este genocidio. El desinterés y la no protección por parte del Estado, por parte del gobierno, llevó a que estas personas, estos grupos de alianza, tuvieran camino libre y vía libre para continuar con su plan de exterminio. Pues en la justicia colombiana muchos de los casos fueron archivados, en otros los expedientes fueron refundidos y en otros se quedó en el olvido. Simplemente nunca se llegó a conocer el autor material e intelectual. Muchos de los jueces, de los testigos eran asesinados cuando daban su declaración. Sumado a esto, la indiferencia por parte de la población civil hizo aún más grande y más fácil estos hechos de violencia. Pues en el plan de exterminio estaba la estrategia de crear una propaganda donde era legítimo estos asesinatos, puesto que este partido político era a la izquierda, era comunista, era la subversión, y todas esas ideas llegaban a las poblaciones y las personas creían esto, y por eso hubo un silencio. Las personas, al aceptar la muerte de ellos, daban paso a que más fácilmente no había protestas, no había reclamos. Los que reclamaban eran los de la UP, pero muchos de ellos fueron asesinados. Por esa razón, por esa falta de garantías, falta de seguridad de los militantes de la UP, tuvieron que acudir a instancias internacionales, como es el CID, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual acudieron para pedir la protección que el gobierno les negaba, para proteger la vida y su integridad, porque en algunos casos a los militantes se les daba la protección por parte del DAS o de la policía, pero se presentaban fallos que tenían un trasfondo, que tenían unos autores que estaban detrás de todo eso. Muchos de los militantes de la Unión Patriótica tuvieron que acudir al exilio, ya que eran amenazados constantemente, ya que recibían atentados constantemente. Puesto que el gobierno colombiano no les daba una protección, tuvieron que irse del país porque no encontraron otra alternativa, porque nadie escuchaba sus denuncias, nadie les daba protección, nadie les garantizaba la seguridad. Tuvieron que pedir asilo político en otros países. Sin embargo, en alguno de los casos se encontró responsable al Estado colombiano. Uno de esos es en la masacre de Caño Cibao, ocurrida el 3 de junio del 92. Por omisión del deber de protección, ya que como en muchos casos las víctimas denunciaban, pedían garantías, pero el Estado se las negaba. También se encontró o se le atribuyó al gobierno de Colombia la autoría de los graves actos de genocidio que se describen. Primero, por la falta de
atención a las víctimas, segundo por la omisión y por la impunidad. La violencia contra la Unión Patriótica fue atípica, fue una violencia distinta a las violencias que de pronto otros partidos sufrían en ese momento. Pues para ser reconocida como genocidio es porque tuvo una gran magnitud. Principalmente esta violencia se da por la participación política de este partido y por las enemistades con los partidos tradicionales, por lo ya mencionado, porque este partido, como alternativa política, era un partido de izquierda, pues generaba tensiones. También esta violencia contra la UP se da porque el partido de la Unión Patriótica resalta o representaba a sectores subordinados, y al representar estos sectores, las élites, las personas cómodas se sentían amenazadas en su seguridad. Tras esas enemistades se da así el genocidio político, dejando de miles de víctimas mortales, en las que sobrevivieron con múltiples daños físicos y emocionales, con miedos, con temores, con rabia, con tristeza, al haber vivido en un país donde la democracia no se dio, donde no tuvieron un apoyo por parte del gobierno del Estado, donde se legitimizó la violencia contra ellos, en una sociedad fría, donde se les tenía rabia por ser parte de la izquierda, por ser comunistas, porque el discurso anticomunista llegó a la mayoría de personas en el país, dando así por bien visto las masacres, y el silencio estuvo presente. Es así como el genocidio de la Unión Patriótica es un tema muy latente. Una vez un país en llamas, un rey suicida lo gobernaba. Miserias, balas, hambre, masacre, todo era igual. Donde la vida era solo un lujo, de la que se alimentaba el brujo. La muerte ungía con lluvia, sangre al amanecer. Una nación como cementerio, la libertad era un gran misterio. Pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó. Porque ahora vas como el viento a cualquier parte. El canto es canto y dice lo que quiere decir. Los verbos vivir y amar pueden conjugarse en cualquier tiempo, en cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier persona, en toda voz. Si la vida es ahora un sueño, el que soñaron mis viejos y que a ninguno de ellos le tocó. Si en los campos los girasoles saludan a los pastores que en tiempo de guerra dispararon, que tiranos se exiliaron, pero igual fueron juzgados. La justicia no partió del norte, que las armas ya se callaron y las viudas consolaron a los huérfanos hijos de un país. Les queda su historia por vivir y la de los viejos por escribir. Hubo una vez un país sin alma, del que partió una noche la calma, y de las fosas salían los gritos como un clamor. Hubo un tiempo de campesinos, de estudiantes y de asesinos, de pobres madres amamantando entre su temor. Hubo una vez un país en guerra, de gente enorme entre la selva, pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó. Porque ahora vas como el viento a cualquier parte. El canto es canto y dice lo que quiere decir.
los verbos vivir y amar pueden conjugarse en cualquier tiempo, en cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier persona, en toda voz. Si la vida es ahora un sueño, el que soñaron mis viejos y que a ninguno de ellos le tocó. Si en los campos los girasoles saludan a los pastores que en tiempo de guerra dispararon, que tiranos se exiliaron, pero igual fueron juzgados, la justicia no partió del norte, que las armas ya se cayeron y la viuda consolaron a los huérfanos hijos de un país. Les queda su historia por vivir y la de los viejos por escribir. Alguna vez hubo una utopía que construimos día tras día, pero es que yo no lo recuerdo. No me tocó. Muchas gracias.